Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy tendremos un programa especial de nuestra serie Perfiles y hablaremos de la senadora por Chihuahua Andrea Chávez Treviño. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estado Crítico. Hoy un programa más de nuestra serie Perfiles, en donde estaremos analizando varios perfiles de personajes de la vida pública y política de nuestro país. El día de hoy un programa interesante. Hablaremos sobre Andrea Chávez Treviño, una mujer muy joven, nacida el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Andrea es hija de el señor José Luis Chávez Vigueras y Lisbeth Treviño Valenzuela. Y Andrea desde muy temprana edad demostró un gran compromiso por las causas sociales. Veamos si este compromiso sigue activo o las cosas han cambiado. Andrea fundó una asociación desde que era muy jovencita, desde los 15 años, una fundación llamada Agentes de Cambio que Trascienden, y posteriormente cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde, parece que destacó sobre sus diferentes participaciones en iniciativas estudiantiles, comunitarias sobre todo, de perfiles sociales. Pero vamos a hablar de cómo Andrea empezó y hizo su incursión política y cómo logró un ascenso tan vertiginoso, tan rápido en las filas del partido oficial de Morena. En 2018, Andrea se une al partido de Morena y se desempeña como representante general de las campañas electorales en Ciudad Juárez, Chihuahua. Evidentemente, el partido de Morena vio que Andrea era una mujer joven, entusiasta. Yo lo he dicho en el programa que tuvimos sobre Andrea Chávez, en donde hablamos un poco de su vida, hablamos de todas las situaciones que ha atravesado Andrea Chávez. Prácticamente Andrea ha subido de una manera muy rápida dentro de las filas de Morena para lograrse posicionar como uno de los perfiles hoy importantes. Y hago resaltar el tema de Morena y el ascenso de Andrea en el partido de Morena. Se ha desempeñado como representante general de las campañas en Juárez. Después Andrea logró ser diputada federal plurinominal en el 2021, en donde se convierte en la legisladora más joven de aquella legislatura. Andrea, definitivamente para lograr una candidatura plurinominal en el estado de Chihuahua, definitivamente es porque Morena vio algo interesante en ella. Y a mí también me parece que Andrea es un cuadro interesante. También tiene sus controversias, sin duda, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero me parece que es una mujer articulada, es una mujer que sabe debatir. Todavía me parece que le hace falta un poco de callo y un poco de tiempo en la política, pero la verdad es que lo hace muy bien. Se planta muy bien en la tribuna, es una mujer que logra comunicar bien. Y sí creo que esto y Andrea, el perfil de Andrea nos va a dar mucho de qué hablar en los siguientes años y evidentemente en los siguientes meses. Hay que recordar que Andrea y toda esta, esta situación sobre la posibilidad de la campaña anticipada o los actos anticipados de campaña, como se llama, de manera regular, es toda esta situación que definitivamente la deja en una posición en donde está en el ojo del huracán. Ha participado de manera muy activa en comisiones de igualdad de género, puntos constitucionales, justicia, enfocándose en temas de derechos de las mujeres y reformas constitucionales. Un dato que me llamó la atención es que Andrea nace el 8 de marzo
justo el Día Internacional de la Mujer. Y esto lo voy a sacar a colación un poquito más adelante con sus pronunciamientos en torno al tema del legislador que, pues bueno, hoy ya no fue desaforado por Morena. Sí, estoy hablando de Cuauhtémoc Blanco y no me voy a detener en Cuauhtémoc Blanco porque la verdad es que considero que no tiene mucha trascendencia hablar de él. Pero sí quiero hablar con una gran trascendencia sobre la relación que tiene o que ha tenido con Adán Augusto López Hernández. Sin duda, Andrea Chávez logró colocarse, digamos, o logró ser parte de las personas preferidas del actual senador también, Adán Augusto López Hernández, cuando justamente Adán Augusto era el secretario de Gobernación. Andrea ha mantenido una relación cercana, se han dicho muchas cosas, muchos rumores, la verdad es que nada de esto lo confirma y a mí pues no necesariamente me gusta hablar sobre rumores y digamos escándalos que no hayan sido verificados, como el caso de este posible romance que tenía con Adán Augusto López Hernández. La verdad es que eso no le presto importancia, sin embargo, sí es importante resaltar que el secretario de Gobernación en aquel entonces y el actual coordinador de los asesores en Morena, pues tiene una conexión muy evidente con Andrea Chávez, se ven muy juntos en muchas situaciones y me parece que Adán Augusto funge un poco como su mentor o como le llaman en el argot de la política, un padrino político. Esta conexión, pues bueno, se evidenció durante la campaña presidencial o durante la pre-campaña en cuanto al tiempo de las corcholatas, cuando Adán Augusto quería ser candidato a la presidencia en el año 2023. Y bueno, Andrea fungió como su vocera. Y creo que ahí es donde lograron tener una cercanía. Insisto y les digo, definitivamente, a mi parecer, Andrea tiene tablas políticas, es una mujer joven que tiene definitivamente un futuro político. Ojalá y lo oriente de manera correcta, ojalá y se le quiten esas prácticas por las que ella tanto luchó. Ojalá y logre que pues no se vaya con el sistema tal y como está, sino que sea firme a lo que presuntamente Andrea se planteaba en esos tiempos cuando era estudiantil. Es decir, hay que recordarle un poco a Andrea de dónde viene y cómo llegó a ese momento en donde está, y pues bueno, que no tome línea y que no acepte las cosas que para ella no tengan el fundamento correcto. Y hubieron muchísimas polémicas sobre lo que se difundieron imágenes, seguramente se acuerdan, dentro de uno de los escándalos, el tema de las aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde para fines personales, involucrando evidentemente a su familia, era porque Andrea iba a tener su informe de gobierno y voló de la Ciudad de México a Juárez en unas aeronaves con matrícula de la Secretaría de la Defensa Nacional en aquel entonces, que evidentemente se presume que le dio Adán Augusto a Andrea. Estas acusaciones, pues bueno, evidentemente pues generaron muchísimas críticas en la opinión pública y hubo muchísimos llamados por parte de la oposición o de la nula oposición a la transparencia, a poder transparentar definitivamente todos esos recursos. También Adán Augusto vuela también en una de las aeronaves, ahí sí completamente certificado sobre las aeronaves de la Secretaría de la Defensa, que tienen a su cargo la parte de la Secretaría de Gobernación, pero ese no es el tema, sino que viaja a atender justamente a escuchar el informe de Andrea Chávez en aquellos momentos en Ciudad Juárez. Bueno, dentro de esto, Andrea también ha sido últimamente bastante criticada por el tema con los vínculos con el empresario Fernando Padilla Farfán. Fernando Padilla Farfán es un empresario que tiene una trayectoria, no es propietario de algunas empresas, sobre todo que tienen algo como Línea Médica del Sur y FM
Medical. Estas compañías proporcionaron unidades médicas móviles que promovían y que promueven actualmente todavía la imagen de Andrea en Chihuahua. Esto fue criticadísimo. A ver, al principio sacó un medio de comunicación la situación a través de una investigación especial. Evidentemente esto ya tenía algún tiempo rodando, sin embargo, pues bueno, nadie le había puesto atención. Y en razón de eso, pues bueno, definitivamente se desata el escándalo. Y sí es un escándalo, porque yo creo que los políticos de este país han perdido un poco el norte de qué es lo que queremos los ciudadanos. Y los ciudadanos queremos gente con escrúpulos, gente que sepa hacer las cosas bien, que realmente se vuelquen por la gente y por el pueblo, y no que se quede nada más en una narrativa completamente absurda y vacía, que es lo que justamente parece evidenciar esta situación que tiene Andrea, sobre todo porque en muchos casos anteriores Andrea criticaba demasiado a los gobiernos anteriores, los anteriores personajes del PRI, del PAN, del extinto PRD, inclusive de Movimiento Ciudadano, diciendo que eran personas completamente deleznables, que utilizaban a las personas, a la gente para poder llegar a esto, y con toda una serie de mentiras y una serie de cosas, haciendo uso indebido de recursos públicos. Y bueno, pues claramente ahora sí que pues se le quemó el arroz a la senadora en este momento, porque ella está pasando ahora en este momento una situación, y ahora sí, ella dice que pues no, claro, son apoyos, son convenios, que fue la palabra que utilizó en una entrevista. Primero dicho que habían sido apoyos, luego reculó a la palabra apoyos, y en una segunda entrevista o en un segundo espacio dijo que habían sido acuerdos con la clase empresarial. Y por supuesto, pues bueno, esto se generó una situación mucho más complicada por el tema de lo que puede ser señalado como una posibilidad de un acto anticipado de campaña a la gobernatura del estado. A ver, nadie somos nuevos en este tema, y a mí me parece claro que Andrea quiere ser la candidata y la banderada del partido Morena a suceder a María Eugenia Campos, la actual gobernadora, con la cual se ha confrontado muchas veces Andrea. Y evidentemente también por ahí hay otro actor político, que es el actual alcalde de Ciudad Juárez, que también está entrando en la carrera política. Sin embargo, el día de hoy, la presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que efectivamente iba a mandar una carta a la dirigencia nacional de Morena para evitar que estas prácticas sucedieran. Bueno, pues hasta ese grado ha escalado el tema de Andrea Chávez y su controvertida participación en los espacios de Morena, en las filas de Morena y en los espacios que hoy ocupa. Utilizó esas unidades médicas, eso es un hecho. Generaron una serie de denuncias por parte de la oposición, y Andrea Chávez, pues bueno, prácticamente se ha deslindado de eso y ha dejado que las cosas sucedan definitivamente, en mi opinión, porque yo creo que pues sus personas cercanas, sus padrinos políticos le han dicho que dejaran que se corriera eso y que lográramos dar parte, es decir, hacer un manejo de crisis a esa situación. Andrea ha defendido su posición, argumentando que pues bueno, se trataban de situaciones y donativos o acuerdos que no violaban la ley. En fin, eso me parece que va a llegar a un momento. Lo más importante de este perfil, y creo que hay que tenerlo muy muy en cuenta, es que Andrea Chávez Treviño es una joven que ha mostrado ideas claras, muy muy claras, sobre el entusiasmo, sobre la participación que tiene. Me parece que ya está muy alineado a la parte discursiva de Morena y ha logrado llegar a donde está de una manera pues muy rápida. Prácticamente del 2018 a la fecha, Andrea Chávez ha logrado tener una senaduría. Es la senadora más joven que se haya registrado también en la historia de nuestro país. La carrera de Andrea Chávez sin duda es un reflejo
de las complejísimas interacciones entre la política, la juventud, por supuesto, la inexperiencia, pero el gran vigor que existe de parte de los jóvenes de México. Sus relaciones con figuras como Adán Augusto y Fernando Padilla Farfán en estos momentos han sido determinantes en su ascenso, pero también ha suscitado cuestionamientos éticos y de transparencia. Aquí en este programa pues seguiremos platicando sobre otros perfiles que sin duda dan de qué hablar, las figuras públicas, las figuras que están en la política de nuestro país y de sus aspiraciones. Hoy le tocó a Andrea Chávez, pero pues señores, esto fue todo en este programa. Les agradezco muchísimo habernos escuchado. Si les gustó este capítulo, por favor denle like, compártalo en redes sociales. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y que tengan una excelente noche. Hasta luego.